Seguimos. A ver, observamos la pantalla. Observamos la pantalla. Sí, ingeniero. Entonces, control, evento, acción. Entonces, miren, cuando queremos conectarnos a una base de datos, este espacio que ven aquí encima, todo lo que se maneja ahora son clases, ¿ya? Por eso es que vas a ver aquí dice public class for 1, que es donde estoy programando. O sea, le estoy diciendo que voy a programar en el formulario 1, porque puedo tener muchos formularios acá, ¿ya? Y esta partecita que está por encima de la clase se llama sector de las importaciones. Por ejemplo, para yo poder trabajar con SQL Server o con cualquier otro gestor de base de datos, yo debo especificarle al lenguaje de programación cuál es el gestor. Y eso se hace con importaciones. Imports, por ejemplo, system, y todo es programación de puntos. ¿Te das cuenta? Data, y dentro de data, yo voy a encontrar diferentes. Por ejemplo, voy a encontrar, si yo utilizo SQL Client, estoy trabajando con SQL Server. Si yo, por ejemplo, acá utilizo otro adaptador, o OLE, por ejemplo, sería para trabajar de repente con Oracle, para trabajar de repente con Access, ¿ya? Si utilizo OLE, pero como voy a trabajar SQL, entonces mi nombre o espacio de nombres, como ven acá, mi espacio de nombres sería SQL Client, ¿ya? Que es el adaptador o el conector de SQL Server. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, SQL Client. Esto es lo primero que tienes que determinar, ¿ya? ¿Con qué gestor o a qué clase o a qué espacio de nombre te vas a conectar? En este caso, me quiero conectar a SQL Server, entonces utilizo este tipo de conector, SQL Client. Eso es lo primero, ¿ya? Y como vamos a trabajar acá, ¿ya? Vamos a trabajar acá dentro del formulario. Para hacer todo aquí, no nos vamos a ir a cuestiones más técnicas. Necesito conectarme. Entonces, mira, cuando trabajas visual, todos son clases, pero tú no puedes trabajar con la clase. Tienes que trabajar con lo que se llama instancia, es decir, con una copia de la clase. Una instancia es una copia, ¿ya? Una copia. Entonces, por ejemplo, y para declarar variables locales, utilizas din, ¿ya? De repente din lo han estado utilizando para declarar variables, o puedo utilizar public, que son variables públicas, ¿no? O puedo utilizar variables privadas, private, ¿ya? Cosas así, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mi conexión funcione en todos los botones, en todo el formulario, yo podría utilizar una variable de tipo pública, public. Y acá vuelvo también a repetir, el inglés, todo lo que tú escribas en cuestión de sentencias, se escriben en inglés. Acá, por ejemplo, yo no puedo escribir pública, tengo que escribir public o public, inglés. Luego el nombre de la variable. Por ejemplo,
Cone, por ejemplo, o conexión, ¿ya? Depende cómo. El as, y tengo que decirle qué tipo de variable es. Entonces, habíamos dicho acá en un texto anterior que lo primero que debo de hacer es conectarme. Lo primero que tengo que hacer es conectarme a mi base de datos. Entonces uso SQL Connection. SQL Connection. Entonces acá le tengo que decir de tipo SQL Connection. Entonces significa que esa variable me va a permitir a mí realizar mis conexiones. Entonces, si yo lo dejo así, esto da a entender, por ejemplo, da a entender que estoy trabajando con la clase. Pero vuelvo a repetir, no se trabaja con la clase, se trabaja con la instancia de la clase. Entonces, ¿cómo yo determino una instancia? Con la palabra new. Cuando yo utilizo la palabra new, entonces le digo que ya conexión es una instancia de la clase. SQL Connection en la clase. Al decirle new, estoy diciendo que estoy creando una instancia de la clase. O sea, ahora conexión lo puedo utilizar como si fuera un SQL Connection. ¿Correcto? Entonces, y luego, aquí, entre paréntesis, y como una cadena, yo debo escribir, lo estoy haciendo simple, ¿ya? Entonces, aquí debo escribir la cadena de conexión. Entonces, tengo formas. Tengo formas. ¿Cuáles son esas formas? Por ejemplo, puedo usar data source, ¿ya? Voy a ponerla aquí adelante, para el servidor, por ejemplo. Para el servidor puedo utilizar data source o puedo utilizar server para el servidor. Para la base de datos puedo usar initial catalog o puedo utilizar database. Para el usuario puedo utilizar solo user o puedo utilizar user ID, identificador, ¿ya? Cualquiera de ellos. Y para la clave puedo utilizar pwd o la palabra completa password, ¿ya? Entonces puedo utilizar cualquiera de estas opciones. Eso es cuando es, por ejemplo, cuando es el caso de la autenticación por SQL Server, ¿no? O sea, cuando es una autenticación por SQL Server. Y para el caso de Windows, cuando solamente se autentican con Windows, podemos hacer una variante y utilizar Integrated Security. Esto en true, ¿ya? Entonces, estas son mis opciones. Yo debo elegir. ¿Y de qué depende Integrate Security o usuario? Igualito, cuando tú estabas, por ejemplo, ¿qué sucedía cuando estabas en el SQL? ¿Qué sucedía cuando estabas en el SQL? Cuando yo me quería conectar, por ejemplo. Cuando yo quería conectarme al SQL, necesitaba elegir un servidor. Necesitaba elegir si es una autenticación por SQL Server, donde me pedía un usuario y una contraseña. Yo tenía que escribir aquí la contraseña. Pero si esto yo lo cambiaba, esta es una primera opción, por ejemplo. ¿Ya? Esta es una primera opción. Para que veas las dos opciones. Esta es una opción.
Y la otra opción, ¿cuál era? Que si yo elegía acá autenticación Windows, simplemente era el servidor y el tipo de autenticación. Ya no hay usuario ni contraseña, porque lo estoy haciendo directamente con el usuario con el que me conecto a Windows. ¿Ya? Entonces, en el lenguaje de programación, debes también determinar eso. ¿Ya? Determinar eso. Por ejemplo, dice, primero el servidor. Entonces, el servidor me da dos opciones, data source o server. Por ejemplo, si yo quiero utilizar server, igual, y las opciones que habíamos visto, ¿no? Puedo poner el punto, se puede utilizar un punto, puedo utilizar local entre paréntesis, o puedo utilizar el nombre de mi computadora. El nombre de mi computadora. Tiene pros y contras, ¿ya? No lo voy a explicar ahora. Tiene pros y contras, ¿ya? Pero puedo utilizar server. Punto y coma para separar. Ya tengo el servidor, ahora me falta la base de datos. Y dice que puedo utilizar initial catalog o database. Si yo utilizo database, ¿qué debo de hacer? Poner el nombre de mi base de datos. BD tiendita. ¿Ya? BD tiendita. ¿Qué más dice? Dice el usuario. Entonces puedo utilizar user. User igual, y sé que el usuario se llama SA. Entonces, SA. Y luego el password que puedo utilizar, PWD. Y el password ya depende del nombre que le hayas puesto o de la clave que le hayas puesto al momento de instalar el SQL. Entonces, esa es la cadena de conexión. Es una variable, conexión es una variable, puedes poner cualquier nombre, ¿ya? Pero esto sí tiene que ser real. Esto tiene que ser real. Todos estos datos de aquí, el servidor, la base de datos, el usuario y el password tienen que ser reales. Entonces, supuestamente ya está. Ya está. La cadena. Entonces, esto es lo primero que hacemos. La cadena de conexión. La cadena de conexión. Esto es para un caso. Esto es para un caso. ¿Ya? Lo voy a poner en comentarios. Lo voy a poner en comentarios. ¿Y qué tal si yo quisiera conectarme por Windows? Entonces, en Windows ya no hay usuario ni contraseña. Ya no hay usuario ni contraseña. En SQL hay usuario y contraseña. En Windows ya no hay usuario ni contraseña, pero me dice que debo escribir algo. Entonces acá digo integrated. Entonces, seguridad integrada, verdadero. True. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando estoy en SQL y cuando estoy en Windows. ¿Ya? Si queremos ser más precisos, esto es el caso de SQL Server y este es el caso de Windows.
¿Ya? Entonces, cuando es SQL, de esta manera, y cuando es Windows, de esta manera. Más simple. ¿Ya? Entonces, son dos maneras de conectarte. ¿Ya? Dos maneras de conectarte. Hecho la conexión, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo van hasta aquí? Todo bien. Todo bien. De 1000 personas, uno me contesta. Conmigo ya son 2 ingenieros. Ya, contigo son 2 desaprobados. Ya, listo. 3 aprobados, ingeniero. 4. Ya. Entonces, listo, ya me conecté. Ahora vamos a probar cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, vamos a probar con el select. ¿Ya? Entonces, decíamos que tal vez programar con solo ponerle así, dejarlo por defecto, botón 7, este por ejemplo botón 2, el de acá es botón 3, este es botón 4. Sería preferible cambiarle el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, aquí hay una propiedad. ¿Cómo se accede a las propiedades? Me ubico en el control, anti-click, propiedades. Anti-click, propiedades. Y una de las tantas propiedades, los controles tienen propiedad, aparte de eventos, tienen propiedades. O sea, las propiedades cambian el aspecto de un control. ¿Ya? Entonces, una de las propiedades es el name. El name dice que se llama button 7. Esto lo puedo cambiar y de repente le puedo decir button select. ¿Sí? O button su guión select, de repente. De esta manera lo entiendo mejor. ¿Ya? Me es más fácil detectar el botón y saber dónde estoy programando si yo lo personalizo. ¿Ya? Entonces ya depende de ustedes. ¿Ya? La sugerencia es mejor trabajar cambiándole los nombres a los controles. Entonces, mira, ¿qué va a ser más fácil? Cuando yo entre acá presionando doble clic, es más fácil. Bueno, este de acá no. Vamos a quitar esto. ¿Cuál lo cambié? Lo cambié de acá, creo. Sí, este. ¿Ya? Entonces, es más fácil codificar en un botón, mira. Codificar en un botón donde yo sé qué significa. Este es el botón Select. Evento, clip. ¿Ya? Entonces, dice que tengo data adapter. Entonces, miren, yo empiezo a declarar variables. Todo se almacena en tablas. ¿Ya? Todo se almacena en tablas. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo crear una tabla DIN. Por ejemplo, lo voy a poner completo. Data tabla, o data table, así. Una variable, as, new, acuérdate, instancias. Si yo quiero un data table. Si yo quisiera un dataset, como hemos visto, entonces yo, dataset. O sea, uno es
un conjunto de tablas, como es el dataset, este es un conjunto de tablas, pero si solo voy a usar una tabla, entonces uso data table. Ahora, este es para la tabla, pero también me decía de un adaptador. Entonces, din data adapter as, puedo hacer esto, SQL data adapter. Este es el otro, la otra sentencia, la otra función que habíamos visto. Y acá viene lo interesante. Entonces, si yo quiero seleccionar los datos, seleccionar todos los datos, por ejemplo, de la tabla producto, yo debo saber cuál es la sentencia para seleccionar datos de la tabla producto. Estas tablas están vacías, ¿no? No las hemos... Entonces, miren, ¿cuál es la forma? Entonces, ¿qué escribíamos? Decíamos select, asterisco, from, producto. Esto es lo que escribíamos. ¿Recuerdas? Esto es lo que escribíamos. Esto es lo que escribíamos para mostrar todos los datos de una tabla. Entonces, ¿por qué explicábamos en una clase anterior? Hay que saber escribirlo, hay que aprender cómo se escribe, porque en el lenguaje de programación tienes que escribirlo. Aquí te ayudas en el SQL, pero la idea es que ya tú no selecciones desde aquí, sino que tú selecciones desde el lenguaje de programación, porque el lenguaje de programación, una vez que esté terminado el sistema, es desde ahí de donde vas a hacer tus transacciones y mostrar tus datos. Entonces acá yo necesito saber esa sentencia. Por ejemplo, select, asterisco, from, producto. Esta sentencia yo debo conocerla, tan igual como la utilizaba en SQL. Entonces, de esta manera yo selecciono los productos. Entonces, cuando estoy acá, y luego acá dice, acá, cuando sale así, como si fuera Word, no es que esté mal escrito esto. Normalmente es porque le falta algún parámetro. Y el SQL Data Adapter tiene dos parámetros. Un parámetro que me permite decir cuál es la sentencia que quiero llevar a cabo y otra, cómo me conecto. Entonces, yo debo decirle que me conecto a través de conexión, ¿ya? A través de conexión, a ver qué falta acá. Otra cosa. Miren, aquí yo estoy tratando, ¿qué hemos dicho? Aquí estoy tratando de usar la clase directamente, pero hemos dicho que no utilizo las clases, sino las instancias. Las instancias. Entonces acá debo escribir new. ¿Ya? New. Entonces con new ya estoy usando una instancia de la clase. Entonces ya ves que el pintadito ya salió. ¿Ya? El pintadito ya salió. Si lo dejo ahí, ¿ya? Entonces me dice que falta un parámetro porque necesito la sentencia y necesito, acá me dice cuál es la conexión, cuál es la variable de conexión. Entonces eso me está solicitando, la variable de conexión. La variable de conexión. Entonces acá tengo que decirle cuál es la variable de conexión. Es la que acabo de crear acá arriba. ¿Sí? La que acabo de crear acá arriba. Entonces hasta ahí ya estoy conectándome. Hasta el momento no sé si esto todavía funcionará o no funcionará. Puedo haber hecho por aquí una programación que no la hago para ya no confundirlo mucho. Y luego le digo, a través de una función del data adapter que se llama fill, que es rellenar, y le digo rellena todo lo que tú captures de esta sentencia,
rellénalo, ¿dónde? En la tabla. En esta variable de tabla. Entonces yo le digo, rellénalo en la variable de tabla. Entonces, todo lo que yo pueda encontrar en la tabla producto, rellénalo en la tabla. Es decir, insértalo acá. Hasta ahí ya tengo insertado. Ahora, yo debo mostrarlo en este control. Esta es una grilla. Le llamamos así, grilla. Es un data grid view, que es un control también. ¿Ya? Que es un control acá, como el que ves. Aquí. ¿Ya? Este es un data grid view. ¿Ya? Este es un data grid view. Y aquí es donde se va a ver registrado todos los datos que nosotros capturemos. ¿Ya? Ahí se va a observar. ¿Ya? Entonces, mira cómo va a funcionar esto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero visualizarlo acá, entonces yo le digo a lo siguiente. Mi es un pronombre. Ya si quieres lo usas o no, yo mucho lo utilizo para hacer más fácil la búsqueda. Mi es un pronombre. Así como en el lenguaje, aquí en el lenguaje de programación también hay pronombres. Entonces, ¿qué significa ese pronombre? Me permite la búsqueda, me dice busca todo lo que encuentres dentro. Mi, ¿qué hace? Mi es, en vez de poner for 1, yo le digo mi. Mi significa que estoy haciendo referencia al lugar donde estoy programando. Entonces, si estoy programando en el formulario, mi me está diciendo busca en el formulario. Entonces, yo necesito el control data grid. Acá ve, data grid view, porque así se llama el control. Así se llama el control donde quiero almacenar los datos. Donde quiero almacenar los datos. Entonces, así se llama. ¿Ve? Este de acá se llama Data Grid View. Oye, ingresé uno de más acá. Este de acá se llama Data Grid View 1. Y así tengo que llamarlo. Por eso es que el mi me ayuda a buscar más fácilmente. Data Grid View 1, punto, y le tengo que decir cuál es la fuente de datos. Entonces utilizo una función llamada data source, igual una asignación, y le digo, ¿de dónde provienen los datos? Ah, fácil, de la variable dt, porque ahí se llenó. Ahí se llenó los datos. Entonces yo quiero que se muestre todos los datos rellenados en el data table. Entonces, mira, hecho esto, vamos a ver qué sucede. Iniciamos. Demasiado en cargar. Sería bueno reiniciarlo, creo. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está el formulario. Presiono en Select y aparece acá la tabla. ¿Sí? Aparece la tabla. Tal cual la veo en el SQL, ¿verdad? Identificador, descripción, precio, cantidad, imagen, categoría. No tiene datos. Por eso que aquí también en el formulario aparece vacío. No hay datos. Está vacío. Pero ya logré mostrar acá. Ya logré mostrar. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido datos acá. Mira, por ejemplo, voy a poner datos manualmente.
¿Ya? Editar, que ya hemos visto en una clase anterior. ¿Ya? Por ejemplo, identificador 1, descripción, por ejemplo, aceite primor, por ejemplo. Aceite primor, precio. Creo que ya bajó ya, pero había estado a 13.50, por ejemplo. Cantidad, 100 unidades de aceite primor. La imagen, vamos a suponer que se hubiera llamado primor JPG, por poner un ejemplo. Categoría. Acá también, mira, esto está relacionado, ¿recuerdas? La tabla está relacionada. Y la tabla principal, es la categoría, mira, porque acá parte la llave. Entonces yo debería tener primero las categorías. ¿Recuerdas eso? ¿Ya? Debería tener las categorías primero. ¿Ya? Vamos a hacer un llenado manual de las categorías, ya que no vamos a programar la tabla categoría, ¿ya? Sino la tabla producto. Entonces vamos a hacer un llenado antes de llenar esto, ¿ya? Porque necesito, a ver, categoría. Necesito llenar la tabla categoría. Categoría, editar. Vamos a ponerle así. Categoría 1, como estamos usando aceites, vamos a ponerle aceites. Categoría 2, detergentes. ¿Ya? Dos categorías nada más. ¿Ya? Dos categorías. Todo esto que estoy haciendo acá, lógicamente se hace desde el lenguaje de programación, pero ya para avanzar las categorías. ¿Ya? Entonces, aceites y detergentes. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué categoría le pondría acá a los aceites? 1, ¿no? Porque acá va la clave primaria de la tabla principal. Entonces, en categoría, hemos dicho 1 para los aceites y 2 para los detergentes. Entonces, estoy considerando la categoría 1 para los aceites. Por ejemplo, si acá hubiera 2, ACE, ¿ya? ACE, entonces, ACE, no, me cuesta 5 soles, tengo 20 unidades, se hace de 800 gramos, ¿ya? Por decir, 5 soles, foto, a ver, ACJPG, estas imágenes no las tengo, y por ejemplo 2, porque pertenece a la categoría de detergentes. Y de esa manera, ya llené mi tabla, por decir que si hubiera tenido yo datos en mi tabla producto, mira qué sucedería en el lenguaje de programación. Si yo presiono en seleccionar, ¿sí? Aparece la información de la tabla. ¿Sí? Esta es la información de la tabla. ¿Sí? Es la información de la tabla. Entonces, mira, ya no estás en el lenguaje de programación, ya estás observando la data que proviene de un gestor de base de datos. En el gestor hay esto, ¿sí? Y ya estás mostrando los datos provenientes de ese lugar. Entonces, así funcionan los sistemas. Los gestores de base de datos solamente almacenan todos los datos que tú vas insertando. Por ejemplo, cuando ya hagamos el insertar, yo inserto y esto debe irse directamente a la base de datos, a la tabla de la base de datos.
No debo yo estar en el gestor escribiendo así como lo he hecho acá. Esto no. Todo se gestiona desde el software. ¿Ya? Entonces ya usé seleccionar. Ese es seleccionar. ¿Ya? Luego programo al salir, que es la programación más grande del mundo. ¿Ya? Entonces, mira, con estas sentencias he logrado mostrar datos en la tabla. Viene de insertar. Insertar. Entonces igual, doble clic, ya hemos dicho, si quieres le cambias el nombre, ¿ya? Yo lo voy a ir dejando igual para que no me demore. Y es casi lo mismo, mira. Ya no voy a almacenar los datos, los voy a insertar en la tabla. ¿Ya? Los voy a insertar en la tabla. Y para insertar en la tabla, necesito saber de dónde va a provenir los datos. ¿Ya? ¿De dónde va a provenir los datos? Entonces, como no vamos a programar para que se llene este combo, vamos a insertar de manera manual, ¿ya? Esto también se hace con código, para insertar todos los datos que tiene la tabla, por ejemplo, en este caso, categorías. Pero como queremos avanzar, vamos a ponerle los datos de manera manual. Mira, acá hay una propiedad. ¿Ya? Hay una propiedad acá, se llama items. ¿Ya? Se llama items. Y es aquí en los items donde nosotros, aquí, donde nosotros vamos a insertar, aquí, es donde nosotros vamos a insertar de manera manual los datos. ¿Ya? De manera manual. Una cuestión de avanzar, nada más. Vuelvo a repetir, eso deben insertarse con programación. ¿Ya? Entonces acá, mira, 3 puntos, pulso acá, y le voy a poner los códigos de categoría. Por ejemplo, 1 y 2. ¿Recuerdas? En SQL, categoría. Hay categoría 1 y 2. ¿Ya? Categoría 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Basado en eso, ¿ya? Ya basado en esta data, yo estoy trayéndolo acá, ¿ya? Basado en esa data. ¿Ya? Basado en esa data, 1, 2.